Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Lo leemos una vez más todos. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos confiamos en Dios? ¿Cuántos de los que están aquí confían en Dios? El verso siguiente, hermano: en tu mano están mis tiempos. Deje hasta ahí. En tu mano están mis tiempos. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Desarrollando mi confianza en Dios. Amén. Repita conmigo, por favor. Desarrollando mi confianza en Dios. Amén. Y creo que en este tiempo sí que hay que aprender a desarrollarla, ¿verdad? Yo no sé cuántos este tiempo les está mostrando que el grado de confianza en Dios hay que confiar en Él, porque, hermano, si era en la cuenta, yo creo que la cuenta ha ido bajando un poquito, ¿verdad? Porque donde se saca y no se echa, ustedes lo saben, los del valle lo saben. Donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Así que los que tenían la cuenta un poquito acá, ya la cuenta bajó algo. Y los que la tenían acá, acá. Y si no tenían mucho, hermano, empezó en rojo. Así que empezó a crecer, pero por la otra, en contabilidad hay dos columnas: la de recibir, la del débito y la del crédito. Amén. Así que, hermano, los que estaban por acá hasta cierta parte han bajado ya. Pero déjeme decirle, hay otra columna que también, si uno se descuida, empieza a sumar en rojo. -5, -10, -15, -20. Este tiempo, iglesia, nos está desafiando a nosotros a aprender a confiar en Dios. Y de eso quiero hablarle en esta mañana, porque la confianza en Dios hay que desarrollarla. Y muchos nos han hablado en diferentes temas del proceso. Y muchas de las prédicas que nos hablan es un proceso, y quizás usted y yo ni siquiera lo percibimos. Pero es un proceso. Quizás Dios lo tiene a él en un proceso, a él en un proceso, a ella y a cada uno en un proceso. Y cada prédica es una pincelada para llevarte a otro nivel, para avanzar más contigo en ese proceso. Amén. Hermanos, Dios se preocupó porque nosotros desarrolláramos nuestra confianza en Él. Amén. Él deseaba y desea que el cristiano aprenda a poner su confianza en Él. Y usted lo va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que alguien alguna vez dijo que habían 365 no temas en la Biblia. Como quien dice, un no temas para cada día. Y déjeme decirle, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios nos dice, no temas. Pero uno sí teme. Y esta pandemia a usted y a mí nos pone a usted lo ha puesto a revisar y a calcular y a pensar en el mañana, y la deuda y la cuota de la casa y la deuda del banco y el proyecto y lo que tenía y la deuda del auto. Así que, pero el Señor dice por allá, no temas. Así que el Señor lo dijo desde Génesis, allá capítulo 15, verso 1, el Señor empezó a decirle a un hombre: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, dígalo fuerte, no temas. ¿Sabe por qué le decía no temas? Porque había temor. Porque a uno siempre le da eso de,
Dios. Así que Abraham también. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y uno, para salir y dejar y pasar por tierras enemigas, el Señor le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Por allá el Señor le dijo en el Salmo 23, versículo 4, vuelve y de otra manera nos habla y nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas, no temas. Pero es que esto es sombra de muerte. Sí, pero el Señor le dijo al salmista: escríbelo, no teman. ¿Sabe por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que, hermano, el Señor le dijo al salmista: escribe, no temas, y dígales a ellos, porque yo estoy con ellos. Amén. En el Salmo 27, el verso 1, se lo recordó otra vez. Solo algunos versículos le voy a traer. Jehová es mi luz y mi salvación. Dígalo. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermano, esto no solo es para saberlo de memoria. Digan un versículo y usted diga: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto es para que cuando llegue el COVID, la pandemia, la economía, la crisis, el problema, la enfermedad, la situación, usted diga: no temas, William. Hay alguien que está ahí. Amén. Amén. Permítame decirle Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y Jehová va delante de ti. Escúchelo. ¿Y qué? Él estará contigo. No te desamparará. No temas ni te intimides. Hermano, si eso se lo dice William Díaz, preocúpese. Pero el que está diciendo esto, hermano, es el que puede firmar allá y decir: no temas. Aleluya. Aleluya. El que firma este cheque, hermano, no se preocupe. Y déjeme, yo le cuento una historia cortica que alguna vez se la conté a un pastor. Había un señor enfermo, pero él era un vaquero y sabía mucho de ganado. Y el dueño de la hacienda era muy rico. Yo conocía a ambos señores, al vaquero y al dueño de la hacienda. Así que no es una historia por allá, es real. Y el señor estaba enfermo y nadie lo curaba. Y no encontraban solución. Él iba al doctor, al hospital, a la EPS, pero el patrón le dijo: vaya y busque el mejor lugar y busque el mejor especialista, que yo me encargo de eso. Así que el señor se fue, y como era un vaquero, y los que conocen de eso un poquito, ellos normalmente andan con su sombrero, su poncho y su riago lo llaman. Así que el señor se entró a un consultorio, vea, donde la gente entra es de saco y corbata, el de menos. De ahí para arriba, el lujo y toda la comodidad. Cuando el señor entró, la persona de la recepción lo miró y él se sentó. Y ella, inquieta, no sabía cómo abordarlo. Así que llegó un momento en que ella, inquieta, y él la miraba, y era un señor ya de años, historia, de conocer de la vida.
Así que le dijo, ¿usted quiere decirme algo? Y ella le dijo, sí, señor, es que yo quiero preguntarle algo. ¿Qué será, señorita? ¿Usted sabe dónde está? Y él dijo, sí, yo sé dónde estoy. ¿Este es el consultorio del señor fulano? Sí, sí. Sí, y usted sabe, señor, aquí cómo es esto. Sí, señorita, tranquila. Y ella le indagó hasta que él le dijo, señorita, tranquila, que el rejo es fino. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Señorita, no se preocupe, que el que está conmigo puede comprarle el consultorio al doctor, y puede comprar al doctor y puede ponerlo a trabajar de cuenta de él. Cuando el Señor dice, no temas, hermano, no es usted ni yo el que está diciendo no temas. El que está diciendo aquí no temas es el que puede comprar el consultorio, hermano. Es el dueño del mundo, aleluya. Es el que lo hizo, el que lo diseñó, el que lo puede cambiar, el que lo puede desarmar y lo puede volver a arreglar y lo hace igual, aleluya. Amén. Yo no sé si usted ha reparado alguna vez su auto, que a los mecánicos normalmente les sobran piezas. Le sobra un tornillo y ni él sabe de dónde le quedó ese tornillo, pues le quedó. A Dios no. Dios puede desarmar este mundo, hermano, y vuelve a hacerlo y le queda igual, porque Él no se equivoca, porque Él es perfecto, hermano. Cuando Él dice no temas, yo le invito en esta mañana, créale al que dice no temas, aleluya. Créale al que firmó el cheque y dice, es que yo tengo fondos para cubrir el cheque. Cuando yo te digo a ti que yo puedo ayudarte, aleluya. Hermano, cuando el Señor te dice que Él puede, yo quiero invitarle, Él puede. Amén. Ustedes no sé si lo creen en esta mañana, pero yo sí sé que Dios, el Dios que yo tengo, sí puede. Amén. Así que allá en Deuteronomio capítulo 3, verso 2, lo estaba diciendo otra vez, y me dijo Jehová, todos, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habitaba en Hesbón. Hermano, uno escuchar esto suena bonito, pero cuando uno tiene un ejército allá, armado, más hombres, con mejores armas, y uno aquí con un grupito, y a veces hasta más nerviosos y asustados, y queriéndose ir para la casa, y queriendo, no puedo, ¿y cómo? ¿Y de dónde? Pero el Señor le dijo, no temas, no temas. No estamos diciendo que el ejército no es grande y tiene armas, sí, pero yo te digo, no temas. Déjeme traerle otra vez la frase, el rejo es fino. Así que yo cuando salía por ahí con un pastor amigo que ha venido aquí, ha predicado, cuando le decía yo, hey, tú compra el almuerzo, y me decía, no se preocupe, el rejo es fino. Así que me estaba diciendo, después de que le conté la historia, porque a mí me gustó mucho, y cuando alguien me dice pues yo le digo, no se preocupe, el rejo aguanta. Amén. Hermanos, el de nuestro Dios es firme. Lo que cuando Él dice no temas al enemigo, ni a la grandeza de su fuerza, ni a su ejército, ni a su poderío, ni a su sapiencia, es que el que firmó es el dueño del cielo y de la tierra, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Oh hermano, Él es bueno. El problema es que usted y yo no le creemos mucho. El problema no es Dios, el problema es que nosotros, ¿sabes? Dios dice, aprende a dar. Y a mí no, yo qué tal dar. Tu ofrenda, tu voto, tu diezmo, y la gente, no, yo. Y Dios dice, bueno, pues yo soy el que puedo comprar el consultorio. Dios le dijo a Josué,
frente al nada más y nada menos grande desafío, el Señor le dijo a Josué: Josué, tú vas a entrar a este pueblo allá. Yo, Señor, usted. Y el Señor le firmó. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, dijo Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya, haga lo suyo. Y el Señor dijo: y yo hago lo mío. No temas. ¿Por qué? Josué 1:9. Por eso no di la cita, porque ellos lo saben de memoria. A veces hay cascaritas, ¿no? Ese es obligatorio saberlo en la vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Hermano, lo de Josué era: ponte pilas, no tema. Y Dios dijo: y yo firmo. ¿Sabe cuál es la diferencia de muchos en muchas áreas? Es que cuando Dios ha dicho algo, ellos cierran los ojos y dicen: yo no puedo, pero Él sí puede. Yo no puedo, pero Él sí puede. ¿Sabe que si a veces a veces contamos detallitos, pero los que tenemos años en la iglesia, en el evangelio, y desde niños y hemos pasado tantas etapas, cuando yo miro los años en mi familia, en mi padre, en mi madre, que hace una semana, 15 días, hace 10 días cumplieron 50 años de matrimonio. Cuando yo miro un poco allá y su vida y cuando los miro y pienso un poco y miro la historia de nuestra vida, mi niñez, yo tengo que decir: Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Y yo les he dicho a ustedes, el día que se nos quemó la casa, yo les he contado la historia. Y que yo le dije, para no repetir la historia, y yo le dije: papá, ¿y ahora qué? Y él me dijo: Dios no se ha muerto. Pues verdad, tan sencilla esa respuesta, pero lo tenía todo ahí. Y pasaron los años y hoy, y claro, usted dice: vale la pena confiar y creer al que dijo: no temas. No temas. Pero a nosotros nos cuesta, hermano. El Señor dijo: mire para acá. El Señor dijo: no, es que usted no es el que tiene que pelear, eso déjemelo a mí. Usted no es el que, ya usted haga lo suyo. Colabore, yo hago el resto. Hermano, hay gente que le cuesta, le decía, hasta darle a la obra de Dios. Y Dios dice: a ti te pongo, a ti necesito bendecirte y que tú seas el canal para que des acá. Y tú estás reteniendo. ¿Qué hace el dueño de la cuenta? ¿Qué hace el dueño de la cuenta? La cierra. Yo también la cerraría, pues yo usted solo lo estoy usando para que usted, y usted no quiere hacer. Hermano, creerle a Dios es algo que a nosotros nos cuesta. Y el Señor se preocupó por decírnoslo. Isaías 41:10. El Señor le dijo al profeta Isaías 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Hermano, su fuerza no es suya. Mi fuerza no es mía. Su sabiduría no es suya, es de Él. Esa empresa que usted tiene no es suya, es de Él.
que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Wow, hermano. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero el primer requisito, no temas. Amén. Hermanos, son más de 300 versículos que usted va a encontrar en la Biblia. No temas. El Señor conoce y entiende la realidad del mundo. Él mejor que nadie sabía que hay situaciones que a usted y a mí nos causan miedo, nos causan temor. A mí hay gente que me ha dicho: pastor, ¿y si me muero mi niña o mi niño? Es normal que a usted le dé miedo. Y si me muero mi niña y mi niño, pero el dueño de todo dice: no temas. Yo hasta eso yo lo tengo resuelto. Hermanos, Dios sabía que hay cosas que nos dan miedo, que nos preocupan. Pero qué bueno que usted y yo lo entendamos hoy. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Hermano, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Yo sé lo que mis hijos necesitan. Yo lo sé. Y creo que usted también sabe, ¿verdad? Usted mira cuando los zapatos de su hijo están como que pidiendo cambio, como que ya hay que comprarle un pantaloncito, hay que hacer algo. Yo sé, hermano, usted y yo lo sabemos. Él también lo sabe. Y Él tiene el control de todas las cosas. Él nos conoce desde la punta de nuestro cabello hasta la punta de nuestros pies. Él conoce tu vida. Si Él te dice no temas, Él dice no te preocupes tanto. Yo soy el que sé y tengo el control de todas las cosas. Hermano, todo está en su mano. Bueno, usted no lo creen, pero Él todo lo tiene en su mano. El versículo que estamos leyendo en el Salmo, al iniciar esta lectura 31:14, Él está diciendo: mas yo en ti confío. Un salmista que le dijo al Señor: yo en ti confío. Yo en ti confío. Amén. Yo digo: Jehová, tú eres mi Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el salmista le estaba entregando a Dios todo el control de su vida y le dijo: tú eres mi Dios. Eso no es una expresión solamente. Esa expresión contiene un grado de entrega absoluta. Cuando el salmista dijo: tú eres mi Dios, le estaba diciendo, en ese tiempo hablar de Dios era decirle: todo lo que soy, tú lo controlas. Así que el salmista dijo: tú eres mi Dios. Y luego le dijo en el verso siguiente: tú tienes ¿qué? Verso 15: en tu mano están mis tiempos. Jovencitos que están aquí, niños, señoritas, ¿qué voy a hacer, pastor? Dios dice: en mi mano están tus tiempos. Tú estás preocupada por lo que no tienes que preocuparte. Ese es mi problema. Yo me encargo de lo otro. Deja de hacer tanta fuerza por lo que yo tengo que hacer. Hermano, hay cosas que Dios las va a hacer, hay otras que son nuestras. Pero no quieras hacerlo de Dios, Dios hace lo de Él. Él lo sabe hacer y Él es poderoso para hacerlo. Aleluya. 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 Hermano, si usted quiere alabarlo un momentico, si a usted esta palabra, hermano, le inspira a decirle: Señor, voy a confiar en ti. Si esta palabra le inspira a decir: tanta carrera y no confío en Dios.
Aleluya. Si algo sabía David, era que Dios era suficiente. David sabía que en Dios se podía confiar. Y yo quiero invitarle, hermano, qué bueno aprenderlo. Qué bueno que usted en esta mañana y yo en esta mañana aprendamos, yo puedo confiar en Él. De hecho, muchas de las cosas que usted ha temido en la vida, ni llegaron. Muchas de las cosas por las que usted se preocupó, ni siquiera le llegaron a usted. Y Dios dice, perdiste todo ese tiempo. Y esa pelea y esa amargura y ese rencor y tanta cosa, hasta te alejaste y hiciste y Dios dice, yo tengo unas promesas y yo las cumplo. Hermano, estamos en las manos de Dios, no en nuestras manos. Hermanos, no estamos en la mano de un hombre. Esto no depende del gobierno de Aruba, para nosotros no. Puede que para otras personas sí, pero es que ser cristiano no es venir a un culto. Ser cristiano es decirle a Él, tú eres mi Dios. Y eso es cambiar de esta posición a esta, hermanos. Ser cristiano no es decir, me voy a volver evangélico. No, hermano. Ser cristiano es tomar la vida de uno y entregársela a Dios y decirle, Señor, ahora todo en mi vida tú lo controlas y lo manejas. Tú eres mi Dios y tú eres mi Señor y tú eres mi Rey y yo confío en ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. No estamos en las manos del presidente. No estamos en las manos del rey. Estamos en las manos de Dios. Yo no sé si usted lo entiende esta mañana. Estamos en las manos de Dios. Y cuando Dios cierre la llave, hermano, eso no se la, por más que usted le meta palanca a eso, eso no abre. Pero cuando Dios abra la llave, hermano, así la quiera alguien cerrar, Dios dice, mire, a usted lo pueden tirar de cabezas y cuando tiene la bendición de Dios te cae de pie. Pero eso sí, cuando pierda la bendición de Dios, así lo pare y usted se cae. Hay gente que, hermano, si alguien pierde la bendición de Dios, usted lo puede parar y se va a caer. Pero yo quiero decirle que no estamos en las manos de los hombres. Estamos en las manos de Dios, aleluya. Y yo quiero que usted lo entienda esta mañana. Estamos en las manos de Dios. Hermano que me escucha en este lugar, hermano que está allá en su casa, en YouTube, en Facebook, no estás en tus manos, estás en las manos de Dios. Y ojalá a esta hora no estés haciendo el almuerzo. Porque quizás soluciones el almuerzo, pero Dios dice, ese es tu problema. Que no entiendes quién es primero. Mientras yo hablo, dice Dios, tú tienes que hacerlo. Y Dios dice, déjame a mí y aprendí a darme a mí lo mío. Este no es tiempo, hermanos. Si no estuviéramos en pandemia, aquí estaríamos todos y nadie estaría haciendo el almuerzo. Así que no es que esté regañando a nadie, pero le quiero decir, aprende a entender que ser cristiano es más que decir yo creo en Dios. Ser cristiano es entregarle la vida a Él. Y cuando Él habla, yo me siento y escucho. Cuando Él habla, yo me siento y hago reverencia. Hermano, ahí lo estaba escuchando mientras hacía mecánica en el carro. Yo no te aconsejo eso. No, yo no te aconsejo eso. Ese es tu problema. Ese es nuestro problema. Y Dios dice, siéntese y escuche. Porque, hermano, para eso Dios nos dio dos y una. Dios dice, escucha más, habla menos. Aprende a atender más. Si oyéramos más a Dios, créame que iríamos tan lejos, hermanos. Hermanos, el salmista en el Salmo 139, él está diciendo de la grandeza del Dios que tenemos.
Y el salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos. Yo no sé si eso a usted le inspira, hermano, pero aquí estamos entre grandecitos. Un embrión. Un embrión, hermano. Y el salmista dijo: mire, yo confío tanto en él, que él sabía el embrión de David. Él sabía el embrión que se llamaba David. Hermano, él tiene tanto el control de todas las cosas, que él conoció el embrión que se llamaba cada uno de ellos, de ella. Él lo conoce, hermano. Él lo sabía, aleluya. Qué bueno poderlo decir: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, escuche esto, hermano, esto es hermoso. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y escuche, sin faltar una. Dios no llega como usted y como yo: ay, pastor, se me olvidó. Hermano, se me olvidó. No, todo como Dios lo tenía planeado. A Dios no se le salta ningún plan, hermano. Esta pandemia a Dios no es que lo tomó de sorpresa. La gente cree que esto tomó a Dios de sorpresa. Esto a Dios no lo ha tomado de sorpresa. Él sabe lo que hay que hacer y a dónde vamos a llegar y cómo. Amén. El versículo 16 dice, todos por favor leámoslo. Cuán preciosos, 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hermano, esto no está en sus manos, esto está en las manos de Él. Y yo quiero decirle algo, pero hay personas como muchos de ustedes y como yo mismo que nos gusta tener el control. Y yo ayer hablaba con alguien porque a nosotros los seres humanos nos gusta tener el control. Y cuando algo se nos mueve del control nos asustamos y nos preocupamos. Pero yo le quiero decir, usted no tiene el control de nada. Usted no sabe si al salir de aquí se va a morir esta tarde. Ni yo tampoco. Usted no sabe si al irnos de aquí algo va a pasar, o si ese mar ya viene en camino, o si nada, hermano. Yo no tengo el control de nada, pero hay alguien que sí tiene el control. Así que dejemos de hacer tanta fuerza nosotros y dejemos que Él haga lo que Él tiene que hacer. Usted solo confíe en Él, que Él no se ha equivocado. Y escúcheme bien en esta mañana, no se ha equivocado y no se va a equivocar. Yo se lo repito en esta mañana, hermano, mi Dios no se ha equivocado y no se va a equivocar, aleluya. Mi Dios no se equivoca, iglesia del Señor. El control de todo lo tiene Él. Romanos nos dice un versículo que lo saben todos ustedes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estoy haciendo examen esta mañana. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, hasta lo que usted se ha lamentado y ha creído que era para mal, era el bien suyo. Lo que pasa es que el que tiene el control, que es Él, Él sabe todas las cosas. Si usted tuviera el control, y gracias a Dios que usted no lo tiene, ni yo lo tengo, ¿por qué a locuras que haríamos? A cosas que creeríamos. Si usted tuviera el control, usted trazaría un camino de triunfo en triunfo, de solo victoria. Pero Dios a veces dice, yo te tengo que pasar a veces por otros caminos, pero esos caminos es para tu bien. Amén, amén, hermanos. Déjeme repetírselo, todo está en las manos de Dios.
Amén. Hermanos, la bendición está en las manos de Dios. Yo no sé si usted me escuchó bien esta mañana. La bendición está en las manos de Dios. Eso no depende de usted, depende de Él. Él bendice al que quiere bendecir. Usted haga lo suyo, sea diligente, porque hermano, Dios no bendice al que no es diligente. Eso sí se lo digo. Josué, yo voy a ir contigo. Señor, pero es que a mí no me gusta madrugar. Ahí sí tenemos un problema. Porque a mí me hallan los que temprano me buscan. Si a mí me gusta dormir hasta la 1 de la tarde, Josué, creo que ahí sí no nos vamos a entender. Señor, es que a mí me gusta lo más suavecito y yo quiero un trabajo que sea así, como a mí me gusta. Dios dice, yo creo que sí vamos a tener un problema. Pues yo sí te voy a bendecir, pero yo no te traigo el trabajo a la casa. Tú oras y vas y lo buscas. Yo te voy a proveer, pero tú te levantas a buscar la provisión. Yo te voy a sostener, pero yo no te llevo a la casa. Tú vas a ir y tocas que yo voy a tu lado. Hermano, esto que usted ve aquí, yo le puedo decir que solo los más cerquita al pastor saben cuántas cosas han habido que hacer para tener todo esto. Esto no fue que trajeron un templo así. Eso no fue que trajeron un templo de por ahí. El Señor dijo, yo lo puedo traer. Sí, claro, Él lo puede traer. Pero Dios no trajo este templo y lo puso así. ¿Verdad? No. Hay muchas cosas, muchas cartas, mucha diligencia, mucho trámite, mucho hablar con Dios, mucho mover influencias, mucho tocar aquí y allá. Hermano, Dios le dijo a Josué, tú haces lo tuyo, que yo voy contigo, dijo Dios. La gente, Dios tiene el control de la bendición, pero hermano, el ser humano hace lo de él. Dios hace lo de él. Dios le dijo a Jacob, Jacob un día le hizo una promesa a Dios. Y Dios dijo, bueno, ok, haz lo tuyo, yo voy a hacer lo mío. A Dios no se le tienta, pero ese día a Jacob le pareció bien hacer una y Dios le siguió. Así que hermano, Dios es Dios. Y Dios lo que Él dice, lo cumple. Cuando Él dice, no temas, Él dice, yo tengo el control. Amén. Hermano, pero le quiero decir, la bendición también Dios la puede recortar. Así que una mañana, por allá llegó el enemigo a hablar de Job y Dios dijo, quítale todo lo que tienes. No era el enemigo el que podía hacerlo, pero Dios le dio permiso y le dijo, quítale lo que tienes. Y le quitó lo que tenía y Dios dijo, mira a ver si es fiel, no toque su vida. Hermano, la bendición depende de Dios, pero también Dios puede quitar. Y yo le quiero decir, por eso dele la gloria a Dios en todo. En todo. A veces uno es más generoso cuando no tiene que cuando tiene. Y tenga cuidado con eso. Porque hermano, Dios le dio permiso al enemigo y le dijo, quítale todo. Y Job, hubo un momento en que Job pataleó. ¿Quién me diera saber dónde me encuentro a Dios para yo ir a hablar con Él? Y Dios un día le mandó a decir, llegó el día en que vamos a hablar. ¿Qué era lo que tú reclamabas allá? Hermano, es que aquí nosotros no somos los que mandamos, el que manda es Él. Por eso Él es primero y confíe en Él y dele la gloria en todo tiempo, hermano, y en todo lugar y en toda circunstancia y en su abundancia y en su escasez, porque la bendición no es suya, hermano, es de Dios. Hermano, la bendición es de Dios, aleluya.
Por eso se equivoca el que piensa que no puede venir al culto por los negocios y el trabajo. No sabe lo que está haciendo. Porque la bendición no es usted el que la produjo, es Él. Y Él da, pero Él también puede recoger. Bueno, voy a recoger. Y ese día, hermano, usted puede, no vuelvo a la iglesia. Dios dice, yo sigo siendo Dios. Amén, yo sigo siendo Dios. Y no, sí, no voy a ir al culto que Dios me falló. Dios no ha fallado. El hecho de que el dueño recoja lo de él, eso, hermano, el dueño puede recoger cuando quiera. Yo puedo regalarle este celular ¿y por qué porque a mí me plació darlo. El dueño abre y cierra cuando quiere. Nosotros no entendemos eso a veces. Así que, hermano, hónrelo a Él con todo en su vida. No le quite la gloria a Dios, no le quite el tiempo a Dios. Él es Dios. Amén, amén. Hermano, Él da la bendición, pero también la puede quitar. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Hermano, yo no sé ese reloj, si es que o yo muy despacio o ese reloj muy rápido. Vamos a tener que alinearnos un poquito él y yo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Hermano, el Señor le dijo a Israel, y uno cuando le llegan las bendiciones, uno tiende como a irse, como olvidando. A uno a veces se le olvida que Él lo llevó a estar donde está, y cuando está allá, como que uno a veces quiere recoger la escalera. Pues el Señor le dijo a Israel, cuídate, leámoslo todos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso siguiente. No suceda que tú eras un extranjero, pero ya entraste a la tierra prometida. Entonces que tú comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del que te lo dio todo. Hermano, el que tiene aquí el control es Él. A uno se le olvida. Y uno es que Dios dice, te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de ¿sabe qué le recordó Dios? No se le olvide, aunque usted tenga un muy buen manjar y esté sentado en una muy buena mesa y tenga muchos lujos y comodidades, no se le olvide que usted era un siervo, un esclavo en Egipto. No se les olvide que la bendición no vino por ustedes, yo fui el que se las di, dice Dios. Así que el Señor, verso 15, por favor, que te hizo caminar hermano, es Él que nos guió por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. ¿Y qué? Pastores, que yo lo hice. Tú creíste que lo hiciste, pero el que te guió al pozo fue Él. El que te mostró el camino fue Él. El que te abrió la bendición fue Él. Hermano, Él es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13, por favor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No es usted ni soy yo. Pastor, mañana me voy a hacer esto y mañana me voy. Yo le aconsejaría, hable con el dueño primero. Que yo sé que me va a ir bien, hable con el dueño primero, hermano. Es que no es donde usted diga, cuando usted le entregó la vida a Él, usted le entregó las llaves de todo. Hay lugares que usted no ha querido estar y allá es donde Dios lo quería llevar. Y hay lugares donde usted quiere estar y es donde Dios dice, yo no te quiero allá. Pero es que es mi lugar de mis sueños, por eso me esforcé. Y Dios dice, tú te esforzaste, pero no es donde yo te quiero llevar. Hermano, no es donde usted diga, ni cuando, no, Él es el Señor. Y cuando yo reconozca que Él es el Señor de mi vida, hermano, yo iré donde Él me permita ir. Amén. Donde Él me permita ir. Hermano, es que no somos nosotros, es Él. Los tiempos de crisis, Él los conoce. Y esta crisis por la que estamos viviendo, Él la conoce. Y yo quiero que usted entienda algo esta mañana, hermano. Él tiene el control de su bendición, pero Él también mañana nos puede meter en tiempos difíciles. Y a usted y a mí, esta pandemia y a todos, nos está metiendo en tiempos difíciles. Y el que no entienda, va a bajar la guardia. Hay gente que quizás dice, bueno, voy a aprovechar que como ahora estamos en pandemia, no se puede ir al culto. Bueno, voy a tomarme unas vacaciones. Quizás el Dios del cielo te puede estar diciendo, aquí es donde voy a ver quién es quién. Aquí es donde voy a ver quién es quién como cristiano. Hermano, el Dios del cielo tiene el control de la abundancia y de la escasez. Él tiene el control de lo que pasa en el cielo y de lo que pasa en la tierra. Él tiene el control, hermano, de su vida y de mi vida, de su hoy y su mañana. Él lo tiene el control. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Él dejó que Job viviese momentos difíciles. Él lo dejó. Y yo, Dios, yo te dejo, Job. Señor, tenemos que hablar. Un día hablamos. No te preocupes, un día hablamos. Pero cuando hablaron, cuando ya Job habló con Dios, agachó la cabeza. Perdóname, Señor, tantos años yo peleando contigo. Hay gente que pelea y pelea. Y Dios dice, yo sé lo que hago. Yo sé guiar esta vida. Hermano, a Dios no le toma nada por sorpresa. Su vida no lo ha tomado por sorpresa. Sus problemas tampoco. Sus necesidades tampoco. Su dolor, su llanto, su crisis, Él no lo ha tomado por sorpresa. Él tiene el control, solo quiere que tú confíes y que tú aprendas a poner tu confianza y tu seguridad en Él. Él te quiere decir en esta mañana, no temas. Yo tengo el control. Y yo no sé si usted en esta mañana le puede creer a Dios. Pero aquí nada es nuestro, hermano. Pablo lo reconoció y dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo no sé si usted en esta mañana puede reconocer que Él es el dueño de todo. Yo no sé si usted en esta mañana puede decir en esta crisis, voy a confiar en Dios. Y en esta crisis yo haré lo mío. Dios hará lo de Él. Dios hará lo de Él, hermano. Yo quiero dejarle aquí unos punticos muy breves para no interrumpir esto. Ya me voy, ya terminamos. Pero quiero decírselo breve. Él tiene la vida y la muerte también están en sus manos. Hermano, la vida y la muerte están en sus manos. La vida suya está en sus manos. Pero la muerte suya también está en sus manos. Así que usted se va y yo me voy el día que Él diga. Estamos en las manos de Dios, por eso dependa de Él.
Por eso, hermano, el día que tenemos que morir, nos vamos a morir. Porque Él tiene el control de todo. No hay muerte ni mala ni buena. Es que le pegaron 3 tiros y se murió. Tenía que morirse. Usted es el que tiene un código de que una muerte así o asá y que cayó un árbol. Hermano, la muerte ha de llegar. Solo viva usted de la mano del que tiene el control y del que maneja todas las cosas. Por eso Él dijo: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. ¿Y quién puede preguntarme por qué lo hago? Hermano, Dios usó un hermano para que hiciera todo esto, hermano, todo. Embelleciera este salón, le pusiera alma, corazón y vida a este lugar. Cuando tenía que venir de vacaciones me dijo esas palabras: pastor, yo tengo que trabajarle duro, váyase a descansar, hermano. No, hermano, yo no sé si yo pueda volver por aquí, me dijo el hermano. Yo no sé si yo pueda volver por aquí. Así que mi familia descanse y pase, que yo me voy a dedicar unos días a terminarle esto. Hermano, el que tenía el control de todo ya sabía que el hermano terminaba su carrera. Aleluya, él terminaba su carrera, pero él entendió que alguien tenía un propósito y que había que poner esto así, hermano. Dios tiene el control de su vida y de su muerte. A Él no se le sale nada de las manos, hermano. Él es tan sabio que tú no alcanzas a entenderlo. Oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pastor, yo le voy a terminar. No sé si vuelva. No volvía. Dios se lo llevó, hermano. Dios se lo llevó. Hay cosas que usted quiere manejarlas y Dios dice: preocúpate por mí. ¿Qué tal que ese hermano no hubiese escuchado ese llamado? ¿Qué tal que él hubiese dicho: es que ese mar tan hermoso, es que Aruba, es que esas playas, y yo aquí trabajando en vez de irme al mar? Y Dios dijo: hay una labor que vas a terminar, tus días se acaban. Qué diferente eso a lo que dijo el necio de la Biblia: tienes tantas riquezas, desbarata todo y vuélvelo a hacer. Y el Señor le dijo: eres un necio. Pero el otro pensó diferente, el hermano pensó diferente: yo tengo que dejar esto bonito. Y le puso amor y le puso empeño, porque esto es para Dios. ¿Sabe? El hermano no sabía que la última obra de su vida era esta, y que se la iban a contar en el cielo en el día de cuadrar cuenta. La manera en que lo hizo: trajo sus niveles, le dijo a sus trabajadores: vayan, detuvo sus obras allá y les dijo: vamos a hacer esa obra y vamos a hacerla. A mí me dijo: pastores, que tengo unos negocios y unos compromisos, pero voy a hacer la agenda porque yo siento que debo de ir a ayudarle allá. Hermano, cuando Dios mueve sus hilos, confía en Él. Que Dios estaba bendiciéndonos a nosotros, pero a Él estaba dejando terminar la carrera, quizás con la obra más bonita y con la de más empeño y con la de más amor. Y hermano, no nos cobró un peso. Pero al final de las cuentas, eso que Él dijo: esto es para Dios, cuando llegue el día de ajuste de cuenta, el Dios del cielo le dirá: tú hiciste algo allá y tú no sabías que se te acababa el tiempo. Menos mal no fuiste, menos mal no pensaste en ti y en tu dinero y en tu economía y en la riqueza. Menos mal entendiste que yo soy primero y que la gloria es para mí. Terminabas tus cuentas en un día, se iba a hacer el cierre del libro y íbamos a cuadrar cuentas, ya no podías hacer más, pero lo hizo, hermano. El Dios del cielo es perfecto. Qué bueno que usted confíe en Dios, aleluya. Yo no sé si esta mañana usted quiera decirle a Dios: Señor, enséñame a confiar en ti y a no temer.
Esté de pie, por favor.